Bueno, gloria a Dios, porque de eso estamos aprendiendo mucho en este tiempo. Amén. Y es importante marcarlo porque cuando venimos a Cristo, amados, nosotros entendemos que hay un objetivo, ¿sí? Hay un propósito de parte de Dios, ¿sí? Para nuestras vidas. Entendemos que Dios nos ama, que Dios nos va a restaurar, que Dios va a poner bendición en nuestra mesa, en nuestra casa, en nuestro corazón. Ahora la gran pregunta, ¿y para qué lo va a hacer Dios? ¿Sí? ¿Para qué me bendice? ¿No? ¿Cuál es el propósito de Él? ¿Sí? Muchas veces yo dije, bueno, Dios, yo vengo a la iglesia y ahora quiero que me vaya bien en la facultad. ¿Ah? ¿Cuántos vienen por eso? ¿Ah? Yo venía por eso. Yo decía, bueno, si yo voy a la iglesia, entonces me tiene que ir bien en la facultad. ¿Ah? Si yo voy a la iglesia, entonces me tengo que conseguir una novia linda. ¿Ah? Entonces uno empieza a poner, ¿verdad?, objetivos, ¿sí? En base a lo que yo estoy empezando el camino de Dios, ¿sí? Ahora, cuando uno se empieza a preguntar, Dios, ¿y para qué me has salvado? ¿Por qué me has perdonado mis pecados? ¿Cuál es tu interés conmigo, no? Y cuando uno abre la Biblia y busca la palabra de Dios, se va a dar cuenta de que Dios tiene un propósito bien específico con cada uno de nosotros, ¿sí? Dice su palabra, así que Él ya nos ha predestinado. Diga conmigo, predestinado. ¿Qué significa predestinado? ¿Vieron cuando está por salir, sí, un celular nuevo, ¿ah? Y hacen ¿qué? Una preventa, ¿verdad? ¿Por qué? Y porque las primeras tandas van a ser, ¿verdad?, un número limitado, y como está tan expectante, ¿verdad?, uno se puede anotar para las preventas, ¿ok? Y cuando uno se anota para la preventa, todavía no lo compraste, todavía no salió al mercado tampoco, pero hay una unidad 0,918,000 que ya está destinada a una persona. Eso significa que ya está predestinado. No está todavía, no salió al mercado, no lo has comprado aún, pero ya tiene un destino. Vamos, porque veo unas caritas por ahí un poco mayor, vamos a dar otro ejemplo. ¿Ah? ¿Vieron cuando uno está levantando pedido para vender empanadas? ¿Ah? Todavía no se han fabricado, ¿ok? Pero uno dice, yo tengo 2 docenas por aquí, una por allá, ¿ah? Pero dice, yo quiero una más. No se puede porque ya están todas vendidas, ya están todas con un destino, ya tienen, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa predestinado? Dice la Biblia, conforme a su propósito, a su buena voluntad, al propósito de su buena voluntad. Romanos capítulo 8 le estoy hablando, ¿sí? Ahora, quiere decir que todos tenemos, ¿sí?, algo ya de Dios. Ya estamos destinados a un llamado, a un camino, ¿verdad? A un sector, a un lugar. Muchas veces decimos, yo no elegí la familia donde nací. No, no la elegiste porque fuiste predestinado para nacer ahí. Y la gran pregunta entonces, Señor, ¿y por qué me pusiste ahí? Amén. En este taller vamos a responder esa pregunta. Yo diría, ¿qué tiene que ver con el evangelismo? Lo tiene que ver todo. ¿Ah? Usted saber para qué está en esta tierra tiene que ver específicamente con el evangelismo. Así que vaya conmigo a la Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5, verso 14 y verso 15, y dice así: ustedes son la luz del mundo, y una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Amén. Amén, amados. Como esto es un taller, ¿verdad? Y no es tanto una conferencia mía quiero hacer algo un poco más dinámico, amén. Así que vamos a empezar desde lo más básico hasta lo más elevado. ¿Qué es, verdad, el evangelio? Muchos dicen, yo voy a la iglesia evangélica, pero ¿qué es la palabra evangelio? ¿Sí? Del latín, evangelium, y del griego, evangelio. Pero, ¿qué quiere decir? Significa buenas nuevas o las buenas noticias de Dios. Amén. Ese es el mensaje. Ahora uno dirá, bueno, pero ¿qué significa entonces ahora evangelizar? ¿Verdad? Si evangelios son buenas nuevas, ¿qué significa evangelizar? Bueno, mire, escuche esta definición. ¿Qué es evangelizar? Es anunciar el perdón y la salvación de Dios
por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Entonces, ¿qué es? Anunciar el perdón, la salvación de Dios por medio del arrepentimiento en Jesús. ¿Ok? Ahora, si usted tiene eso en mira, ahora la gran pregunta, entonces, ¿qué es no evangelizar? Es todo eso que no llena ese requisito. O sea, yo hoy no quiero hablarte de lo que es evangelizar, quiero hablarte de lo que no es o lo que es no evangelizar. No evangelizar es esto, es cuando vos vas a hablar de la iglesia o del programa de la iglesia, vos no estás evangelizando. Si vos publicás versículos en tu estado de WhatsApp, eso no es evangelizar. Es compartir una información, un deseo, ¿verdad? Algo lindo, pero no es evangelizar. Contar un testimonio tampoco es evangelizar. Vos podés contar un testimonio como cualquier persona lo puede contar. Por eso, amados, tenemos que ver qué es entonces evangelizar. Otra vez, anunciar el perdón y la salvación de Dios por medio del arrepentimiento y la fe en Jesús. Tampoco evangelizar es invitar a la iglesia. Tampoco es eso. Yo voy a salir a evangelizar y empiezo a repartir volante como quien reparte, ¿verdad?, de pedido ya. Eso no es evangelizar tampoco. Es anunciar ¿qué? El perdón y la salvación de Dios. Entonces, cuando uno te hablan de evangelizar, uno inmediatamente se imagina el testigo de Jehová, ¿verdad? Uno inmediatamente se imagina, voy a tener que entonces salir a la calle, ¿verdad? Y repartir. Ahora, ¿qué es evangelizar? Tampoco es, amado, traer a la gente a la iglesia o al discipulado mediante mentira o engaño. ¿Ah? ¿Quién ha venido engañado alguna vez? Siempre hay uno que lo engaña y le hacen venir, ¿verdad? Tampoco, sí, tampoco es compartir canciones, amigos, todo lo que nosotros normalmente hacemos como hijos de Dios, que es, ¿verdad?, mandar mensajes, contarle a lo bueno que ha estado la iglesia, pero eso no es evangelizar. ¿Cuándo yo te puedo decir que estoy evangelizando? Cuando yo le hablo a alguien del perdón de Dios. Ya conmigo, el perdón de Dios. ¿Por qué eso es evangelizar y lo otro no? Porque ese es el único mensaje que va a transformar la vida de una persona. Tu testimonio lo inspira, pero no lo va a transformar. Tus versículos que vos le compartes a alguien son buenos, pero solamente vos lo entendés. Él no lo va a entender. ¿Y por qué? Y porque él no es salvo. No tiene al Espíritu Santo. Lo va a leer, pero no va a entrar por aquí, le va a salir por el otro lado. No le sirve. O sea que si usted de lo que comparten versículo, usted no está evangelizando. Arrepiéntete. ¿Ah? Eso no es evangelizar. Un discípulo que dice, pastor, yo evangelizo, yo publico versículos. ¿Y para quién? Si digamos, para los cristianos nomás. Eso es lo único que te van a leer. ¿Verdad? Entonces, contar el testimonio inspira, mas no transforma. ¿Qué es lo que transforma? Que alguien escuche, tus pecados pueden ser perdonados si te arrepientes. Eso es evangelizar. Porque ¿quién te lo va a perdonar? Jesús te los perdona. ¿Dónde? En la cruz. Y eso te da esperanza. Eso es lo que va a transformar la vida de una persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de evangelizar, es anunciar eso. Es anunciar el perdón de Dios por medio de Jesús. Y aclarar siempre, vos querés ser perdonado, necesitas arrepentirte. Por eso es que hoy, ¿verdad?, tenemos un concepto medio desviado de lo que es la evangelización. Ahora vamos a ir adentrando, teniendo este concepto en mente, un poquito en este proceso, ¿sí? Y antes, sí, de que una persona salga, ¿verdad?, y evangelice, se va a encontrar con lo que yo he llamado las barreras en el evangelismo. Ustedes sabrán, ¿verdad?, que evangelizar no es tarea sencilla, porque cuando usted
escucha esa palabra, o su guía, o su pastor le dice, vamos a evangelizar, inmediatamente le brotan, ¿sí? Como que brota una epidemia en su cerebro de muchas razones de por qué usted no va a participar, ¿o no? ¿Verdad? Empieza a brotar, ¿verdad? Diciendo, ¡ey! Y ahí está el que no tiene ninguna excusa y lo mismo le va a brotar una, ¿verdad? Siempre le va a brotar una. Entonces, cuando usted escucha esa palabra por ahí, yo detecto, parece repelente, amado. Ahora yo digo, vamos a hacer una coinonía, vamos a hacer un asado, todo viene. Vamos a evangelizar. No, yo tengo que trabajar, no, yo tengo que, ¿verdad?, cuidar a mi hijo. No, ¿verdad? Empiezan a surgir un montón de razones de por qué yo no tengo que estar ahí, ¿verdad? Ahora, esas barreras, ¿sí?, al evangelismo, ¿sí?, están presentes en todos y cada uno de nosotros, amados. Siempre van a estar. Pues sí, pastor, ¿y usted las tiene? Claro, ¿verdad? Siempre van a aparecer. ¿Cuál es el desafío del Hijo de Dios? Romper y vencer todas y cada una de esas barreras para que se pueda producir, ¿verdad?, el efecto esperado por Dios, que es ver a un Hijo de Dios anunciar su mensaje. Ahora entonces, si usted es de los que tiene bien presente cuáles son sus barreras, eso no, usted no lo tiene que avergonzar. Eso usted no lo tiene, ¿verdad?, que desanimar. Al contrario, usted tiene que decir, bueno, listo, yo soy un miedoso, me avergüenzo del evangelio, la verdad que me falta fe, la verdad que yo quisiera que nadie se entere que voy a la iglesia todavía, un montón de cosas que uno tiene en la cabeza, ¿sí? Pero que van a ser para usted el desafío. Por eso, amados, cuando nosotros decimos, bueno, ¿qué es, verdad? Evangelizar es anunciar el perdón. Ahora, ¿cuál es el propósito de Dios en todo eso? ¿Sí? Va a tener que irse a Mateo capítulo 28, verso 28, ¿sí? La gran comisión. Jesús dice a sus discípulos, Jesús, se estaba por ir, Jesús estaba ascendiendo a los cielos y decide, ¿verdad?, dejarle instructivo bien en claro, id y predicad este evangelio, ¿sí? Estas buenas nuevas. Ahora, para poderlo lograr, ¿sí?, sus discípulos van a tener que vencer barreras, van a tener que vencer pensamientos, van a tener que vencer argumentos que tienen en la cabeza. ¿Cómo lo hago, pastor? ¿Cómo hago para vencer todas unas y cada una? Lo primero que usted tiene que hacer, y usted va a hacerlo en unos segunditos, es detectar cuál es la barrera que a usted no le permite fluir en esta área. Si hablamos de adoración, a mí me encanta, pastor, adorar. Gloria a Dios. Si hablamos, ¿verdad?, de leer la Biblia, yo leo la Biblia, pastor, no es tanto un problema para mí. ¿Venir a las reuniones? Sí, pastor, yo vengo a las reuniones, no hay ningún problema, ¿verdad? ¿Y por qué entonces es un problema, verdad, anunciar el Evangelio? Porque siempre van a haber barreras. ¿Y por qué? Porque el enemigo, amados, no quiere que anunciemos el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesús. Es por eso que nos cuesta. El enemigo no tiene ningún problema con que tú vayas a la iglesia. El problema está en cuando tú empiezas a manifestar lo que aprendes en ese lugar. No hay ningún problema que tú vengas al Congreso, pero hay de aquel que quiera poner en práctica lo que está aprendiendo. Ahí se le va a levantar el enemigo. No hay ningún problema con que usted lea la Biblia, pero hay de ti si la quieres compartir. Porque mientras nosotros no compartimos, amado, lo que recibimos de Dios, no vamos a poder tampoco recibir bendición. Yo no conozco a nadie, escuche bien, a nadie que reciba de Dios, ¿verdad?, y no lo comparta, es decir, recibe de Dios, va a la iglesia 1 año, 2 años, ha recibido de Dios, tiene un hermoso testimonio, tiene una palabra de Dios, pero mientras no la comparta, escuche bien, no va a poder recibir bendición. ¿Y por qué? Porque dice la palabra de Dios que hay mayor bendición en dar que en recibir, que uno cosecha lo que siembra. Si vos sembrás fe en la gente, ¿qué cree usted que va a cosechar? Si usted siembra palabra en la gente, ¿qué cree usted que va a recibir?
¿verdad? Por eso dice la Biblia, el que no tenga que dé. Vos tenés que dar en la mañana, dar en la tarde, una palabra, anunciar el mensaje de Dios del arrepentimiento. Y cuando te quedas vacío, es cuando Dios te va a volver a llenar. Pero si la persona crece, ¿verdad? Y recibe la palabra, la información, y se la guarda, y no la comparte, ¡hey! Te estás, ¿verdad? Limitándote solo porque hasta ahí vas a llegar. Vas a ser un hermoso discípulo de los domingos, pero nada más. No te va a conocer nadie, ni en esta tierra, ni en el cielo. Ahora, hay algo que yo siempre decía cuando era un jovencito como cualquiera de aquí me sentaba ahí. Yo decía, yo no quiero ser uno más del montón. ¿Cómo hago, Dios? Anuncia el Evangelio. Porque el que anuncia el Evangelio, Dios siempre lo va a levantar. El que predica su palabra, Dios siempre lo va a respaldar. Dice la Biblia en Mateo, él a la rama que lleva fruto, dice, yo la voy a limpiar y la voy a cuidar para que lleve más fruto. Más a la rama que no lleva fruto, ¿saben qué va a hacer Dios? La va a cortar. Y Jesús dice, y vosotros, dice, sois rama, ¿verdad? De la vid, yo soy la vid. Lejos de mí, nada podéis hacer. Entonces yo digo, pastor, ¿qué quiere decir eso? Que si vos vienes a la iglesia y no enganchas el sentir de Dios, ¿cuál es el sentir de Dios? Las personas, ¿verdad? Anunciar su mensaje, transformar la familia, transformar tu casa. Si uno no engancha con el sentir de Dios, va a pasar el tiempo y no vas a entender por qué no hay victoria en esta área o en la otra. Pastor, hace tiempo que vengo a la iglesia y no veo victoria en mi economía. Y yo ofrendo y yo diezmo. Yo tengo una sola respuesta. Te falta predicar el evangelio. Yo me acuerdo que un día, ¿verdad? Estaba el apóstol José. Yo estaba sentado en un culto normal. Y él predicaba y estaba dando la enseñanza. Y él empieza a decir algo que a mí me llamó mucho la atención. Yo tenía 22 años, 21 años. Estaba sano. Tenía la economía. Estaba bien en la facultad, estaba bien en lo emocional, me estaba por poner de novio, estaba todo bien. Pero sentía un vacío por dentro, una tristeza, una falta de visión del futuro. Dije, pero ¿cómo puede ser? Entonces yo le digo, entonces el apóstol José empieza a describir a esta persona y yo digo, yo soy ese. Él decía, si te está faltando gozo, lo único que te está haciendo falta, decía el apóstol José, es predicar el evangelio. Porque cuando tú predicas el evangelio, dice la Biblia que hay una fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Y mire, tú vas a ser parte de esa fiesta, de esa celebración. Porque cuando nosotros anunciamos el evangelio, los cielos se abren sobre esa persona. Ya no tienes que andar buscando lo económico, porque eso se va a empezar a soltar. ¡Ey! Dice la Biblia, busca primeramente el reino. Lo otro se va a empezar a soltar. Y cuando entendí ese mensaje, dejé de orar para que Dios me ayude en los estudios. Yo digo, tengo que predicar el evangelio, el resto se va a ocupar Dios. Por eso es que usted tiene que decir, hay barreras en mi vida para evangelizar, las tengo que vencer. ¿Por qué? Porque si no las puedo vencer, no voy a cosechar, no voy a recibir lo que Dios ha preparado para mi vida. ¿Y por qué? Porque la única manera, amados, de estar alineado con Dios es estar alineado con su voluntad, con su palabra. No espere que venga un ángel para que le diga, sí, vos tenés que predicar el evangelio. No, abra su Biblia y se va a dar cuenta que hay un montón de pasajes que habla de esto. Que habla, ¿verdad?, de anunciar sus buenas nuevas. Imagínese usted recibe una palabra profética y luego recibe una visión y luego recibe otra palabra profética y luego corta las maldiciones y luego hace una ofrenda de pacto. Pero si usted no predica el evangelio, ¿de qué sirve todo eso? A los que les gusta la palabra profética, si tú no predicas el evangelio, ¿de qué te sirve? ¿De qué le sirve a Dios que tengas tanta palabra y no abras tu boca?
¿De qué sirve? Te veo ministrando, te veo esto, lo otro, pero este no abre su boca, no es capaz de vencer las barreras. ¿De qué le sirve? Por eso, ¿verdad? Usted revise. ¡Hey! El domingo escuché un mensaje, compártelo, porque si no de nada te va a servir. Vas a comer a ti mismo. Y entonces empiezan las grandes preguntas que reciben los pastores. El famoso, ¿por qué, pastor, esto? ¿Por qué Dios permite esto otro? ¿Y por qué esto otro? Puedo darte muchas respuestas, pero la primera es ¿estás predicando el evangelio? ¿Estás en la perfecta voluntad de Dios? Esa es la primera, amado, el primer llamado de Dios es ese. Y para anunciar su evangelio no hace falta que tú tengas, ¿verdad? 1 año, 2 años, ¿verdad? De Biblia en tu cabeza. El apóstol José decía, en 40 segundos puedes presentar el evangelio. ¡Hey! Dios te ama, tiene un propósito con tu vida, pero el pecado te aleja de ese propósito, te separa de Dios, pero hay una respuesta, se llama Jesús. Jesús pagó el precio de tus pecados en la cruz, de modo tal que hoy, si hoy te arrepientes, hoy vas a recibir el perdón de Dios y su salvación. ¿Quieres eso? ¿Quieres el arrepentimiento? Tal vez en este momento dices, yo no necesito a Dios en este mundo, pero lo vas a necesitar en el que viene. 40 segundos, ya está. Entonces ese es el primer llamado. Esa es la primero que lo tenemos que decir, eso tengo que hacer. Y después usted puede ser que no entiende mucho de profecía, puede ser que usted no entiende mucho de esto, de lo otro. Hey, pero dice Dios, el que ande por ese camino, cumpliendo la voluntad de Dios, por más torpe que sea, dice, no se va a perder. Pastor, ¿cuál es el secreto de su éxito? Predicar el evangelio. Mire, acá hay gente de la iglesia Loma de Tafí. A todos, amado, hoy, mañana, 9 de julio, vamos a inaugurar el salón multiuso para los niños. 1 mes y medio para construirlo. Mucho tiempo, es muy poquito. Una inversión millonaria. Yo a todos le digo siempre, hey, que nadie esté orando por el Señor, dando recursos. No, predique el evangelio y Dios va a soltar el recurso. Pastor, ¿quiere que hagamos jornada de trabajo? No, no quiero que vengas a trabajar a la iglesia. Quiero que prediques el evangelio. Voy a contratar obreros. Vamos a sembrar, pero predique el evangelio. No te confundas. Venir a limpiar la iglesia no es predicar el evangelio. No te confundas. Venir a poner la música no es predicar el evangelio. A todos siempre le he dicho, hey, no quiero que estés preocupado por esto, por lo otro. Si está sucia la iglesia, no me importa. Hey, has predicado el evangelio. Hey, anuncia a alguien, preocúpate por la gente, por tu casa, por tu familia. No te preocupes por las cosas físicas porque Dios se va a encargar de eso. Y tampoco tuvimos que pedir a la iglesia, una iglesia, vamos a levantar una ofrenda para comprar este ventilador, vamos a levantar una ofrenda para levantar una pared. Jamás lo hice. ¿Por qué? Porque Dios no me llamó a levantar edificio. Dios me llamó ¿a qué? A predicar el evangelio. Ese es el llamado de Dios. Si tú no lo estás haciendo, tú puedes hacer muchas cosas en la iglesia. Pero si no predica el evangelio, usted no es parte. Porque ¿saben qué dijo Jesús? El que conmigo no recoge, me desparrama. El que no es conmigo es contra mí. Me está ocupando una silla, amado. Levántate de ahí y dale a alguien que sí va a predicar el evangelio. Ese es el propósito del evangelio. Para eso sirve todo, amado. El apóstol Pablo, Pedro, Juan dieron su vida para que nosotros pudiésemos enganchar el asunto. ¿Cuál era el propósito del apóstol Pablo? Predicar el evangelio. No fundar iglesias, eso es maravilloso, pero vos tenés que anunciar el mensaje de Dios. Esa es la clave, amado. ¿Anunciar qué? El perdón.
¿verdad? De Dios y su salvación por medio de Jesús y la fe en Cristo, amado. Ahora tenemos que vencer las barreras, amén. Vamos entonces a descubrir cuáles son un poquito de esas barreras, pero usted puede tener muchas otras, pero yo siempre las resumo en esto: el miedo, la vergüenza, la falta de conocimiento. Cuando usted puede encajar su situación en alguna de estas tres, ¿sí? Usted necesita, ¿sí?, liberación en esa área. Pastor, necesitas liberación. Mientras no puedas vencer las barreras, no vas a ver victoria en tu vida. No va a haber victoria. Ahora yo esto lo he descubierto hace mucho. Saben que siempre tuvimos discípulos y siempre les dije a los chicos: hey, predica el evangelio. El trabajo va a llegar. La novia va a llegar. Tranquilo. Tan fiero no soy. No va a llegar, amado. Ya saca pecho, ¿ah? Mira, yo vine a la iglesia a 19 años y lo primero que aprendí de apóstol José: predica el evangelio. Y los que vienen a la iglesia saben que es así, ¿verdad? ¿Qué decía él? Predica el evangelio. Pastor, me duele la gamba, predica el evangelio. Pastor, me duele la garganta, predica el evangelio. Él no sabía más que decirte: predica el evangelio. Era la respuesta para todo, amado. Si estabas triste, si estaba por separar, no importaba cuál era el problema. Siempre él decía: predica el evangelio. Pero yo tengo que aprobar derecho 1, digo yo, predica el evangelio. Amado, entonces yo digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Predicar el evangelio. Bueno, a ver, pongamos a prueba la palabra del apóstol José. Porque a mí Dios, bueno, yo no conocía mucho la Biblia, pero yo, si el apóstol dice, bueno, debe ser que Dios también dice, ¿verdad? Prediquemos el evangelio. A tiempo, afuera de tiempo, cuando tenga ganas, cuando no lo tengas, prediquemos el evangelio. A los 23 años me recibí. A los 24 me casé. A los 29 fui padre. Y a los 30 inauguré una iglesia. ¿Cuál es el secreto? Predica el evangelio. Predica el evangelio. Por vos, por tu casa, por tu familia, siempre. ¿Qué? Pastor, pero yo tengo otro problema. Tu problema es que no predicas el evangelio. Por eso estás corto de revelación, corto de palabra, corto de visión, corto de oídos, porque no predicas el evangelio. Predicar el evangelio es anunciar ¿qué? El perdón y la salvación. Eso es todo. Y ahí puedes hablar de un montón de cosas. Pero la clave, el propósito de estas paredes es predicar el evangelio. Y no nos levantemos iglesia, amados. Levantemos, ¿verdad?, una fundación. Levantemos un club. Imagínate un club cristiano para ir a hablar de cosas de Dios, sería lindo, ¿no? Pero no es el propósito de Dios. ¿Usted a dónde viene? ¿A la iglesia o a un club cristiano? Y usted no predica el evangelio, usted tiene un club cristiano. Donde se escucha música cristiana, se habla de Dios, pero nadie predica el evangelio. ¿Cómo es tu grupo de amigos? ¿Son hermanos en Cristo o son un club cristiano? ¿Saben de qué hablan los jóvenes hoy? No hablan de elegante, pero hablan de redimido. La misma forma que el incrédulo habla. Pero no predica el evangelio. No lo vas a, no va a haber victoria. Porque para predicar el evangelio te vas a tener que sacrificar. Vas a tener que dejar de ser el malhumorado, miedoso y vergonzoso que fuiste antes de venir a Cristo. Para predicar el evangelio vas a tener que morir a vos mismo. Por eso es que no lo hacemos. Va a costar. Va a tener que dejar de estudiar para ir a ver a alguien. Va a tener que quedarte sin amigos por haber anunciado a Jesús.
Porque vos podés decir que sos homosexual o que sos musulmán y nadie te va a decir nada. Pero vos decís que querés seguir a Cristo y te van a dejar solo. Vas a tener que aguantarte que sea el tonto del medio. Por eso es que muchas veces el Hijo de Dios calla. No predica el Evangelio. Por eso la Biblia dice en Romanos, y esta generación, el mundo dice, está esperando que los hijos de Dios se aparezcan un día. Que salgan del escondite, amados, y podamos anunciar a Jesús, ¿verdad? ¿Verdad? Con una convicción. Los discípulos de Cristo, amados, ¿qué aprendieron? A anunciar el mensaje de Jesús. Dieron su vida por ese mensaje. No había opción. O la damos a la vida o no la damos. Es así de fácil. No es que ellos decían, bueno, yo voy a anunciar el mensaje aquí y después allá voy a decir que no conozco a Cristo. Pedro quiso hacer eso. Pedro quiso congraciarse con Jesús y con Dios y al mismo tiempo con este mundo. Y cuando tenía que dar la cara por Jesús, lo negó. ¿Saben cuál fue la paga de Pedro? Dice, lloró amargamente. Y no dio la cara por Jesús. Si tú estás llorando amargamente en este tiempo, es porque no estás sacando la cara por Jesús. Porque ese es el precio que recibe todo cristiano por no anunciar el mensaje de Cristo. Llorar amargamente y no encontrar la explicación a las cosas. Esa es la paga. Inmediatamente se desconectó de Dios. Y lloró, dice, amargamente. ¿Saben qué habrá hecho la conclusión Pedro? Si vuelvo a tener otra oportunidad, nunca más me volverá a pasar lo mismo. Pero, amados, nosotros tenemos la revelación, tenemos la gracia, la sangre de Cristo está con nosotros. Así que tenemos la gran bendición, amados, de poder avanzar en nuestra vida. Predicando el Evangelio, venciendo las barreras, es necesario que las puedas vencer. Piensa en la persona que te predicó, en la persona que te anunció el Evangelio. ¿Esa persona acaso no tuvo que vencer las barreras? Las tuvo que hacer, ¿verdad? Y gracias a eso estamos aquí. ¿Quieren que le cuente cómo me han predicado a mí? Usted no haga eso, pero así me han predicado a mí. Yo estaba buscando de Dios, yo era un incrédulo más, pero yo tenía muchos problemas. Yo digo, Dios, si vos existís, aparecé en mi vida. Pasaron los días y una persona tocó a la puerta y me dio un folleto. Pero no me ha saludado, no me ha dicho a qué hora la reunión, no me ha dicho nada. Tenía más vergüenza esa persona. Ha hecho así, me da el folleto y hacer corriendo. Gracias a Dios, amado, ese folleto tenía la oración ahí y el versículo. Y tenía la dirección y la hora, porque si depende de este chico... Mire ese evangelizador. Persona después, no sé nada de esa persona, porque yo hice un momento. Pero miren lo que provocó. Yo digo, esta persona había venido con una vergüenza, con un miedo. Le temblaba las gambas, debe ser, porque no puedo decir ni hola. Pero ¿saben qué hizo? Y salió. Diciendo, no sé qué pasa, que no le va a echar agua hervida, que no entiendo. ¿Verdad? No sé cuál es el miedo, digamos. No hay miedo. En la época de Roma sí, te ponían ahí, te langaban aceite caliente y te pelaban así, pero los cristianos así era. Te lanzaban a los leones, pero ahora nadie te va a hacer eso. Pero el miedo que le agarra por ahí es como si fuese que lo van a acribillar. Nadie te va a decir nada. Al contrario, te vas a encontrar con mucha sorpresa. Amén. Ahora, el proceso del evangelismo, vamos cerrando. Hay varios ítems, amados, en el proceso de evangelización, pero no me quiero extender mucho más. Vamos a ir al que yo considero central del evangelismo, que es la oración, ¿sí? No subestime a la oración, ¿sí? en el proceso de evangelismo. Estamos hablando de una persona que toma la decisión de empezar a compartir el mensaje de Jesús. Amén. Ahora,
Orar es una parte vital en el proceso de la evangelización. A través de la oración le pedimos a Dios que Él nos dé el poder para evangelizar. Efesios capítulo 6, verso 19 dice, oren también por mí. Está hablando el apóstol Pablo, oren también por mí, para que cuando hable, Dios me dé las palabras para dar a conocer con valor el misterio del evangelio. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Oren para que cuando yo le anuncie a otros, le anuncie el evangelio con poder y tenga valentía para hacerlo. Colosenses 4:3 dice, y al mismo tiempo intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra y el misterio de Cristo por el cual estoy preso. La oración, sí, abre puertas. Diga conmigo, la oración abre puertas. Una de las claves de por qué una persona no evangeliza es porque no ora, porque no tiene una relación con Dios, porque no tiene una relación fluida con Dios. Cuando una persona no tiene la relación fluida con Dios, el sentir de Dios no se manifiesta, el corazón de Dios no se manifiesta. Yo tenía un discípulo, que gracias a Dios no está aquí, en el sentido de si no va a decir, está hablando de mí. Un discípulo que yo me acuerdo que le digo, no veo crecimiento en tu vida. Yo ya sabía, no le hablan ni a la pared, ¿viste? No veo crecimiento en tu vida, y en la célula te veo que en vez de dar gracias a Dios siempre te estás quejando de que no tenés trabajo, de que no tenés novia, de que te sentís solo. Y digo, ¿vos estás orando? Sí, yo oro 1 hora por día, pastor. Todos los días, sí, de lunes a lunes. ¿Vos lees la Biblia? Sí, otra hora más. Le digo, entonces vos tenés que discipulame a mí, le digo. Pues bien, yo no supe qué más decirle, porque es lo único que tenía para decirle. Inmediatamente viene el Espíritu Santo y me dice, pero pregúntale a quién le ora. Y le digo, ¿y a quién le ora? Y me dice, ¿por qué? Porque conmigo, yo no lo conozco. No era mentira lo que él me decía. Sí, apartaba un tiempo para, digamos, orar. Entonces yo agarro y se me viene la convicción. Mirá, Amado, le digo, si vos orás 1 hora por día, y vos estás ahí sentado, parado, tiro en el suelo, no sé, 1 hora por día, que en toda esa hora, a la semana son como 7 horas, Dios nunca te ha puesto en tu corazón cambiar, arrepentirte y anunciar el evangelio. ¿Con quién tenés vos una relación? Y entonces ese día descubrí uno de los pilares de mi vida, que muchas veces no le oran a Dios, le oran al Dios que uno se inventa en la cabeza. Escuche bien. Al Dios que uno se ha inventado en la cabeza. ¿Cuál es ese Dios que se inventó en la cabeza? Que a vos te tiene paciencia, que vos nuevo, que vos no sabés y Él está bien con vos. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Verdad? Sí. Che, ¿vos no te sentís incómodo sin anunciar el mensaje del Evangelio a nadie? No tenés a Cristo en tu corazón. Tenés una idea de Cristo. Es un concepto. ¿Y qué ha pasado? Tu vida, ¿verdad?, de fracaso te ha llevado a crear un Dios que se acomoda, ¿verdad?, a tu vida y que nunca te pide nada y que está todo bien con vos. Por eso viene a la iglesia hace años y no cambia. Tu hermano, yo tenía 6 meses acá y yo me sentía mal de no traer un nuevo. Me sentía mal. Porque me sentaba y desde que me sentaba, ¿verdad?, estaba la palabra, predica el evangelio, predica el evangelio. Ay Dios, predica el evangelio, ay Dios. ¿Saben lo que decía el apóstol Pablo? Ay de mí si no predico. ¿Saben por qué decía eso? Porque le quemaba por dentro el llamado de Dios. Pero a vos no te incomoda. No te molesta que tu familia no venga a la iglesia. No te molesta que estén perdidos. Porque si te molestase, harías algo. ¿A quién le estás orando? Dígale que estás orando. ¿A quién le oras? Ahora sí voy a predicar, aleluya.
a este mundo. Romanos capítulo 12, no conforméis a este mundo. ¡Ey! Dios no te va a tener, ¿verdad?, la paciencia que tú estás pensando que Él te tiene. A veces no, que Dios me entiende. ¡No es cierto! Es que Él me entiende. No es cierto. ¿Por qué? Porque Él te dio a Jesús para vencer esas limitaciones. Por eso es que Él no entiende cómo es que Él ha dado a Jesús la sangre, la victoria, el perdón de los pecados, la ruptura de la maldición, de la iniquidad. Vos seguís sumido en la limitación. Vos tenés a Cristo. Discúlpeme que es tan duro, amado. Estoy hablando como si usted fuese mi discípulo. ¿A quién le orás? ¿Por qué no te incomoda? ¿Por qué no te cae una lagrimita cuando ve la necesidad? Porque tenés un Dios en tu cabeza que no es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No es el Dios de aquellos que dieron su vida por el Evangelio. Entonces, dar la vida por Cristo. ¿Qué es? Es dar la vida por Cristo. Estamos trabajando, amado, ayer toda la jornada. Y fui a dormir 1 hora y me levanté para prepararle una palabra hasta las 5 de la mañana. Luego había intercesión. La pastora me dice, no vaya a intercesión, voy a dormir un ratito porque no dormí hace 2 días. Pero no es que a mí me cuesta, no es que estoy cansado. ¿Por qué? Porque nací para esto. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. No, estoy cansado, no voy a ir, no hace frío, no hay paro de colectivo. ¿Qué crees que Dios te va a decir? Sí, vos no vayas porque hay paro de colectivo. Es que Dios te va a decir, está bien, no, muy bien usted, no, muy bien. Usted no predique, tranquilo, yo lo mismo te voy a bendecir. ¡Mentira del diablo! Porque el que conmigo no recoge, amado, el que no predica el Evangelio es un estorbo para el reino. Está estorbando, amado, liberame esa silla, vamos, liberame esa silla, que venga alguien que quiera creer y servir a Cristo. Porque lo que vos querías ya lo recibió. ¿Qué querías vos? Salvación. Bueno, listo, ya tienes salvación. Váyase a la casa. Deje eso para alguien que quiera conquistar esta tierra. Deje esa silla para alguien que quiera llegar, ¿verdad?, lejos y no quiera ser uno más del montón. Van ahí todos. Jesús fue duro con sus discípulos, pero fue claro. Jesús no trataba de que ellos no se hagan una idea errada de Dios. Esta dice que lo seguían, ¿qué? Las multitudes. En un momento Él se da la vuelta y le dice, el que quiera seguirme a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En el mismo momento lo dejaron de seguir. Y no se confunda, amado. Yo hago el milagro, multiplico el pan, pero todo eso tiene un propósito que se llama predicar el Evangelio. Diga conmigo, predicar el Evangelio. Y repítalo ahí, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio, predicar el Evangelio. ¿Saben? Cuando yo no sé qué hacer, ¿saben qué digo? Predicar el Evangelio, porque no me tengo que olvidar que esa es mi misión en esta tierra. A veces me dice, pastor, ¿y cuándo se va a comprar una casa? ¿Qué me importa la casa si tengo que predicar el Evangelio? Pastor, ¿tiene bueno que usted se compre una camioneta? No me importa, lo que necesito es predicar el Evangelio. Otro va a llegar. Ahora lo más interesante es que cuando vos más te esforzás por predicar el Evangelio, menos te cuestan las cosas. ¿Verdad? Yo, vamos a hacer esto y aparece el recurso. Y viene la gente. Si no, no cuesta. ¿Por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. Imagínense que Dios tiene 2.000 cristianos y de los 2.000 uno solo predica el Evangelio. ¿Cree que va a ser Dios? Y bueno, todos los recursos que eran para los 2.000 va a ir para este que predica el Evangelio. Porque este es el que está. Por eso, amada iglesia, en el proceso de la evangelización, la oración es clave. Porque en la oración Dios te llena de su sustancia. Dios te llena de su corazón, de su amor por la gente. Sin oración es imposible mirar la necesidad de Cristo en las personas. Sin la oración es imposible tener el amor de Cristo por la gente.
A veces uno tiene que pedir en oración, Jesús, dame ese amor que tú tuviste para tomar la decisión de ir a la cruz por mí. Ese amor que te moviliza, ese amor que te lleva a hacer algo, ese amor que te lleva a, ¿verdad?, a vencer las barreras, amados. ¿Cómo orar por las personas que no son cristianas? Punto 1, ore para que Dios les acerque a Cristo. Juan 6:44 dice, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Esto también se conoce como misericordia. ¿Cómo oramos? Padre, ten misericordia de esta persona. Padre, ablanda ese corazón duro. Padre, dale la esperanza al que la está perdiendo. Amén. ¿Cómo más oramos por las personas que no conocen a Cristo? Ore para que esas personas se salven. Romanos 10:1, hermanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por los israelitas es que lleguen a ser salvos. Porque estás orando por una materia, estás orando por tu casa, por vos, por vos y por vos. Ore, pues dice, para que sean salvos los que no conocen a Cristo. ¿Cómo más oramos? Ore para que el Espíritu Santo les convenza y les guíe a la verdad. Juan 16, verso 8 al 13. Que el Espíritu Santo les convenza de pecado. Espíritu Santo de Dios, convence a esta persona que es mi amiga y que está dura, pero convéncelo de la verdad de Cristo. Ayúdale a vencer la vergüenza, el prejuicio que tiene y hacerle ver que está camino al infierno. Que hay una condena, que existe el cielo, que existe el Espíritu Santo, mostrale. Hay que orar, amados, con sabiduría. ¿Cómo más oramos? Y escuche bien que esta es una oración de guerra espiritual. Ore para que Satanás les sea imposibilitado y no pueda mantenerlas ciegas a las personas. Mire lo que dice 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. ¿Qué hace el enemigo? Trabaja ¿para qué? Para que caigan en ceguera las personas. ¿Qué tenemos que orar nosotros? Para librarlos de esa ceguera. ¿Cómo es eso, pastor? Padre, mira a mi hermano. En esta hora me levanto en contra del enemigo y de su plan. Padre, por la sangre de Jesús se deshago ese plan. Ahora en el nombre de Jesús cae la ceguera espiritual. Viene la revelación, viene salvación. Diablo, te echo fuera en esta hora en el nombre de Jesús. Saca tu mano sucia de esta persona. Que el domingo venga, que cuando lo venga a visitar me reciba. Que cuando hable, ¿verdad? El Espíritu Santo venga y haga un milagro. Si está enfermo, que sea sano. Si está atado, que sea libre y atacando como valiente del Señor. Librando a la persona. Usted tiene que darse cuenta que usted tiene que imaginarse que usted está aquí y está la persona que usted le quiere hablar ahí. Imagínese siempre al demonio haciéndole esto. Y te hace así, habla, no te va a escuchar, no te escuché. Cuando vos te das cuenta de la realidad espiritual, ahora te ordeno que la sueltes, suelta sus ojos, suelta su oído por el poder de la sangre de Jesús y tú la estás liberando antes de impartirle la palabra que tiene que escuchar. Esa es la intercesión, amado, esa es la guerra por la gente, por el que no conoce. Ese es tu hermano, esa es tu madre que está así. Mientras tú no levantas la voz y en guerra por ese familiar, el demonio te hace así. Se nos burla en la cara. Amados, compartir el mensaje de Cristo. Voy cerrando. Vamos a compartir el mensaje de Cristo con nuestro testimonio. Dice, predique el evangelio. Escuche bien. Todo el tiempo. Predique el evangelio todo el tiempo. Y si necesitas, si te es necesario, utiliza las palabras. ¿Sabe quién dijo eso? Un católico llamado San Francisco de Asís. Y como decía, predica todo el tiempo y cuando sea necesario, habla. Nuestra vida, amados, predica siempre a Cristo. Ahí en cómo tú te vistes, estás predicando a Jesús. Ahí como tú te relacionas con la gente, estás predicando a Cristo. Como tú estudias, como tú trabajas,
estás anunciando el mensaje de Dios. Nuestra vida. Cuando es necesario, dice, vas a hablar. Quiere decir que nuestra vida testifica a Dios. ¿Verdad? Da testimonio de qué? De que Cristo es real. Me acuerdo que en un trabajo no me conocía nadie. Me dice, che, ¿vos siempre sos así de buenito? ¿Vos siempre sos así de que no habla malas palabras? Porque nosotros nos decimos las palabras. ¿Saben qué digo? Ya, venga para aquí. No siempre fue así. Un desastre. Decía malas palabras y no era bonito. Pero Cristo me cambió. Ya. Cuando te preguntan, ¿qué vos siempre sos así de buenita? No, Cristo me cambió y ya perdí esa percepción. Ya te voy a predicar el evangelio. Por eso nuestra vida, ¿verdad? Siempre va a ser tan rara y tan especial para este mundo. Por eso es que mucha gente, ¿verdad? Muchas personas, ¿sí? Pasan desapercibidos porque está el cristiano y están en el mundo y no se diferencia en nada. Pero aquel que dice, yo no voy a ser uno más del montón, se empieza a diferenciar. ¿Y saben qué? Las personas se dan cuenta. Este es diferente. Este no maldice. Este no se queja. Este no responde cuando les burlamos. Este todo el tiempo cuenta de que un domingo va a la iglesia. Ya no se ve. Ya no se ve. Entonces dice, yo no voy a ser uno más del montón. Y cuando la gente dice, che, vos siempre estás así, ahí es el momento de testificar de Jesús. Amén. Con poder. Predicar el mensaje de Jesús es necesario contar con la fe necesaria, ya que cuando vas a anunciar el evangelio te vas a encontrar con mucha necesidad. Hablamos de la persona que está predicando de Jesús. Tú estás hablando de la esperanza, tú estás hablando de la sanidad y del arrepentimiento en Jesús. Pero ¿sabes qué? Te vas a encontrar con un cáncer terminal. Te vas a encontrar con una esquizofrenia. Te vas a encontrar con una necesidad tan grande que a ti te va a conmover el corazón. En ese momento tú tienes que tener la fe que se necesita para cumplir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuál es? Y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán las manos sobre los enfermos y van a sanar. Se puede predicar el evangelio sin el poder de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú estás predicando el evangelio, predica el evangelio. Y si hay una necesidad, ora por esa necesidad. ¿Sabes por qué? Porque si tú dices, ya le voy a decir a mi pastor que ore por ti, esa persona nunca se alimentó de la fe y quedó con la misma necesidad. Es importante que usted siempre se alimente de la fe, de la palabra y diga, voy a anunciar un evangelio con el poder de Dios. Amén. Vamos cerrando. ¿Cómo también vamos a compartir el evangelio con un gran vehículo? ¿Cómo son los vehículos? Son los eventos o la excusa que una persona hace para predicar el evangelio. A lo largo de estos 12 años de mi vida de ser cristiano, siempre hemos usado, junto con mi esposa, muchos vehículos. Pero muchos, amados. Un día, no, justo le quería mostrar una foto, pero bueno, no me doy cuenta que iba a haber proyector. Porque yo en la iglesia no tengo proyector, entonces no preparo nada para proyectarlo. Pero me acuerdo que un 14 de febrero, ¿sí? Preparamos unas tarjetitas de amor que yo me he diseñado ahí, porque vos las tiraba así, ¿ves esas tarjetas 3D? Salimos a la peatonal a repartir el amor de Cristo. En otra ocasión hicimos una organización que se llamaba Las Buenas Nuevas y íbamos a las plazas a predicar a Jesús. En otra ocasión hicimos un grupo que se llamaba Equipo Hogares para ir a los merenderos y allí poder predicar a Jesús. ¿Sí? Repartir alimento en los cerros para predicar a Jesús. ¿Sí? Luego hicimos talleres de paz en un barrio también. ¿Para qué? Para predicar a Jesús. Siempre la excusa, ¿cuál fue? Predicar a Cristo. ¿Sí? Luego, ¿saben qué hicimos también? Me estoy acordando ahora, gracias a Jesús. Una obra de teatro. ¿Para qué? Para predicar a Jesús. Siempre usted busque el vehículo o la excusa necesaria para anunciar a Cristo. Siempre esa tiene que ser su preocupación. ¿Cómo haré para anunciar el mensaje? Ya le prediqué a mi mamá, ya le prediqué a mi hermano, porque eso que me dice mayoría, ya le predico a todos, yo lo conozco. ¿Y el mundo? ¿Y los que no conocemos, cómo hacemos? Porque yo también ya a esta altura del partido ya le hablo a todos los que yo conozco. ¿No? Y como todo buen jujeño no tiene muchos amigos, ¿viste? Los jujeños no tienen muchos amigos, ¿ah?
Entonces, ¿cómo hago? ¿Sí? Entonces, ahí tú tienes que empezar a buscar los vehículos que Dios va a poner en tu corazón. Puede ser un evento, una hamburgueseada. Con mi célula, me acuerdo un tiempo, hacíamos cumpleaños evangelístico. ¿Ah? Cada vez que alguien cumplía años, la idea ¿cuál era? Pues hagamos la torta, hagamos todo, hagamos como fuese que todos vamos a un cumpleaños. Le digo, y cuando estemos en el momento de la oración, ahí tiramos las redes. ¿Ah? Y ahí hablábamos a la madre, al padre, amén. Después también, ¿saben qué hacíamos? Hacíamos cine evangelístico en la facultad cuando era estudiante. ¿Sí? Hasta el día de hoy tengo un discípulo que va a la iglesia de esa vez. Íbamos a la facultad, repartíamos pollo chocolate y la gente que pasaba le anunciaba más a Cristo. Después de ver, digo, rápido y furioso, pero antes va a ver a Cristo. Siempre usted va a buscar el vehículo, pero ¿saben todo eso? ¿Saben por qué? Porque el amor de Dios se empieza a manifestar. Por eso ponte de pie en esta mañana, porque quiero orar por tu vida. Quiero que este mensaje ha llegado al destino que tenía que llegar. ¿Verdad? Este mensaje, amén, si está en tu corazón y si te está incomodando, ha cumplido su propósito. Quiero que salga de este lugar teniendo una sola respuesta a todas tus necesidades. ¿Saben cuál es? Predicar el evangelio. ¿Y te duele la cabeza? ¿Y te duele el corazón? ¿Te hace frío? ¿Tienes sueño? Usted siempre responda a eso, predicar el evangelio. Amén, levanta tu mano porque voy a orar por tu vida. Padre Celestial, estoy bendiciendo tu pueblo, tu rebaño, a tus hijos, a esta generación que va a predicar el evangelio. Padre, yo bendigo en esta hora cada mano levantada, cada evento, cada jornada, cada vez que tus hijos van a anunciar tu mensaje en este tiempo. Llénalos de tu poder, llénalos de tu amor, de tu sabiduría, de tu verdad. Padre, ahora el poder del cielo respalde tu mensaje. El poder del Espíritu Santo venga ahora de manera pesada sobre tu cabeza. Y cuando abras tu boca, seas lleno de su Espíritu. Las tinieblas salgan huyendo. Cuando seas esa luz en medio de tu casa, salga huyendo el diablo de delante de ti. Te bendigo, varón, te bendigo, mujer, y declaro que vas a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén.